Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro espacio favorito para estar al día con todo lo que pasa con vuestras celebridades turcas favoritas. Yo soy, y estoy aquí como para traeros la última hora, los chismecitos mundes jugosos y por supuesto, las emociones a flor de piel. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un momento realmente impactante, un momento que ha dejado a muchos fanáticos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o y a otros, quizú ds, con una sonrisa de oreja a oreja. Lo han leído bien en el título. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Y no de cualquier Can Yaman, no del Can Yaman guapo y sonriente que estamos acostumbrados a ver. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Explotando en llanto. Su copyright que muchos en ahora mismo pensando copyright ha pasado. ¿Por copyright Can Yaman estará llorando? ¿Es por algún nuevo proyecto? ¿Problemas personales? ¿Se le ha quemado el cafú copyright por la mau más menos Ana? Bueno, relajaos porque estoy aquí para conturroslo todo, absolutamente todo, con pelos y seu más menos sales. Pero antes de que me lance de lleno a la noticia bomba, quiero pediros un favor rapidito. Si eres nuevo por AQ y te encanta el mundo del entretenimiento turco, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. A su estar al tanto de todas las novedades, los dramas, las series y las películas que nos hacen vibrar. Vamos, es gratis y me ayudaru un monto superíndice 3N. Y a los que ya estuvieron suscritos, un abrazo enorme. Sois lo mejor. Ahora vamos al grano. La noticia que esperabas, al fin. El momento ha llegado. Can Yaman, nuestro galur N turco ha sido visto, llorando. Las imágenes han recorrido las redes sociales como la pu superíndice 3 Lbora, desatando una ola de comentarios y especulaciones. Pero copyright es lo que ha provocado esta explosión superíndice 3N de emociones. Para entender lo que ha sucedido, tenemos que poner un poco de contexto. Como muchos sabrán, Can Yaman ha estado trabajando muy duro en los últimos meses. Después copyright ese de su exitosa participación superíndice 3N el actor ha estado inmerso en varios proyectos internacionales, viajando constantemente entre Turquía e Italia, donde también copyright N tiene una gran base de fans. Y no solo eso, también copyright N ha estado muy involucrado en causas venu copyrightficas, mostrando su lado muy de ese humano y comprometido con la sociedad. Lo hemos visto donando tiempo y recursos a diversas organizaciones, lo cual, sin duda, lo ha acercado a ese al corazón superíndice 3N de sus seguidores. Recordemos que Can Yaman es un hombre muy dedicado a su trabajo y a sus fans. Siempre se ha mostrado muy cercano a ellos, participando en eventos, respondiendo mensajes y compartiendo momentos de su vida personal y profesional en las redes sociales. Esta cercanía ha hecho que sus fans se sientan muy identificados con diéresis copyright L y lo consideren casi como un amigo o un miembro de la familia. Pero esa misma cercanía, aunque genuina, también copyright N implica una gran responsabilidad y una constante exposición superíndice 3N pública. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada una de sus palabras es interpretada y cada una de sus acciones es juzgada. Es una carga pesada para cualquiera, incluso para alguien acostumbrado a los reflectores como Can Yaman. Pero tanta dedicación superíndice 3N y tanto trabajo pueden pasar factura. Y creo que eso es precisamente lo que ha sucedido en esta ocasión superíndice 3N. Las imágenes que han circulado muestran a Can Yaman en el set de grabación superíndice 3N de visiblemente emocionado. Al principio muchos pensaron que se trataba de una escena de la serie o película, pero pronto se confirmó superíndice 3 que el actor estaba realmente llorando, fuera de Mara. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. ¿Era un problema con la producción superíndice 3N? ¿Una discusión superíndice 3N con algún miembro del equipo? ¿O algo mucho muy de ese personal? Las redes sociales se inundaron de especulaciones, y la preocupación superíndice 3N entre sus fans se hizo palpable. ¿Y le fue la razón superíndice 3N de este llanto desconsolado? Pues según fuentes cercanas al actor, Can Yaman se habrá sentido abrumado por la presión superíndice 3N y el copyright S acumulados durante los últimos meses.
El ritmo de trabajo frenu copyright tico, los viajes constantes, la exigencia de los proyectos y la presión superíndice 3N de los medios y los fans habrán terminado pasu, dole factura. Imaginen la agenda de este hombre, rodajes que se extienden por horas, entrevistas interminables, eventos promocionales en diferentes pauses, sesiones de fotos, reuniones con ejecutivos y, además de ese, la necesidad de mantenerse en forma y saludable. Es una exigencia física y mental que puede desgastar a cualquiera. Además de ese, también copyright, se rumorea que Kanyaman estará pasando por un momento personal delicado. Aunque no se han dado detalles concretos, se habla de problemas familiares o sentimentales que habrán contribuido a su estado emocional. Recordemos que a pesar de ser una estrella internacional, Kanyaman sigue siendo una persona con sentimientos y emociones, y es normal que en ocasiones se sienta superado por las circunstancias. No sabemos si se trata de una tensión superíndice 3N familiar, una ruptura amorosa o simplemente la soledad que a veces acompaña más menos a la fama. Pero lo cierto es que todos tenemos nuestros altibajos, y las celebridades no son una excepción superíndice 3N. Pero aquí viene la parte que creo yo, es la más importante de esta historia. Porque si bien es cierto que las imágenes de Kanyaman llorando han generado mucha preocupación superíndice 3N entre sus fans, también copyright N han servido para recordarnos que las celebridades son personas de carne y hueso, con sus propias luchas y dificultades. A menudo las vemos en portadas de revistas, en alfombras rojas y en programas de televisión superíndice 3N, y nos olvidamos de que detrás de esa imagen glamurosa hay un ser humano que siente, que sufre, que se equivoca y que necesita apoyo. Y lo que me parece muy valioso de todo esto es la reacción superíndice 3N que ha tenido el público. En lugar de criticar o juzgar a Kanyaman por mostrar sus emociones, la gran mayoría de sus fans han expresado su apoyo y solidaridad. En las redes sociales, se han multiplicado los mensajes de eucondiéresis nimo, ofreció copyright dole sucariu más menos o y deseu, dole una pronta recuperación superíndice 3N. Hemos visto hashtags como almohadilla Kanyaman estamos contigo, almohadilla fuerza Kanyaman y almohadilla te queremos Kanyaman inundando las redes sociales, demostrando el inmenso cariño más menos o que sus fans le tienen. Esta reacción superíndice 3N demuestra que la sociedad está cambiando y que cada vez somos más conscientes de la importancia de la salud mental y del bienestar emocional. Ya no se espera que las celebridades sean perfectas e invulnerables, sino que se valora su autenticidad y su capacidad para mostrarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Atrás se quedaron los tiempos en que las celebridades debían ocultar sus emociones y mostrar una imagen impecable en todo momento. Hoy el público aprecia la honestidad y la vulnerabilidad, y se identifica con aquellos que se atreven a mostrarse tal como son. Creo que Kanyaman ha dado una lección superíndice 3N muy importante al mostrar su vulnerabilidad en público. Nos ha recordado que no es tu mal pedir ayuda cuando uno se siente superado y que todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones, sin importar qué copyright ne seamos o a qué copyright nos dediquemos. Su ejemplo puede servir para inspirar a otros a buscar ayuda cuando la necesiten y a no avergonzarse de sus sentimientos. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿es esto algo malo? ¿Debemos preocuparnos por Kanyaman? Yo creo que sí y no. Porque es evidente que el actor está pasando por un momento difícil y necesita nuestro apoyo. Pero no porque creo que esta situación superíndice 3N puede servir para que Kanyaman se replantee su ritmo de vida, priorice su bienestar y busque ayuda profesional si la necesita. Quizá ese sea el momento de tomarse un descanso, de pasar tiempo con su familia y amigos, de dedicarse a actividades que lo relajen y lo hagan feliz. Además esta experiencia también copyright N puede ser una oportunidad para que Kanyaman se conecte a UNMUNDS con sus fans y les demuestre que es una persona real, con las mismas preocupaciones y los mismos sentimientos que cualquier otra persona. Y estoy seguro de que sus fans lo van a apoyar incondicionalmente como siempre lo han hecho. La lealtad de sus seguidores es innegable, y estoy segura de que lo acompaña más menos Aru, N en este momento difícil. Asu que en resumen Kanyaman ha explotado en llanto debido a la presión superíndice 3N, el estru copyright S y posiblemente a problemas personales. Las imágenes han generado mucha preocupación superíndice 3N, pero también copyright N han servido para recordarnos la importancia de la salud mental y la necesidad de apoyar a las celebridades en momentos difíciles. La reacción superíndice 3N del público ha sido mayoritariamente positiva,
demostrando que la sociedad está cambiando y que cada vez valoramos la autenticidad y la vulnerabilidad. Es un recordatorio de que todos somos humanos, incluso aquellos que parecen tenerlo todo. Y eso es todo por hoy, amigos muos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Su copyright, que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de ello para concienciar sobre la importancia de la salud mental y del bienestar emocional. Recordemos que la fama no es un escudo contra el sufrimiento, y que todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a escucharme y a compartir conmigo su pasión Superíndice 3N por el mundo del entretenimiento turco. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a mantenerlos informados sobre todo lo que sucede en el mundo de las celebridades turcas. Ahora, me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las celebridades tienen derecho a mostrar sus emociones en público? ¿CEU Superíndice 3mo creen que podemos apoyar a las celebridades en momentos difíciles? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Quiero saber si ustedes también copyright N se han sentido abrumados por la presión Superíndice 3N y el Estru Copyright S, y CEU Superíndice 3mo han lidiado con ello. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Asume ayudar a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas que compartan nuestra pasión Superíndice 3N por el mundo del entretenimiento turco. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el Superíndice 3mo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que no están solos. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, pasión Superíndice 3N y giros inesperados. Pero siempre hay esperanza y la oportunidad de un final feliz.